Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a exponer la respuesta total de los circuitos RL y RC. Quien les habla, Natalia Forero, junto con mi compañera Laura María González. Vamos a comenzar con un circuito de primer orden con respuesta a una fuente no constante. Las ecuaciones diferenciales que modelan los circuitos RL o RC cuando la fuente de voltaje o corriente no es constante tiene la forma de la siguiente ecuación, donde x con respecto de t es la variable que queremos encontrar, bien sea el voltaje o la corriente. A es igual a 1 sobre t, siendo t la constante de tiempo del circuito, y y con respecto de t, que es la función de forzamiento de la fuente no constante. Vamos a ver este pequeño ejercicio que nos proporciona el libro, que nos dice: encuentra la corriente I para el circuito para t mayor que 0 cuando la respuesta de forzamiento es 10e elevado a la menos 2t de u de t voltios. Entonces dice: suponga que el circuito se encuentra en estado estable t igual a 0. Entonces aquí en el primer diagrama vemos el circuito con una fuente no constante. En el diagrama B vemos un circuito equivalente apropiado después de que el interruptor se abre, y en el circuito C vemos un circuito equivalente apropiado antes de que el interruptor se abra. Entonces dice: dado que la función de forzamiento es una exponencial, esperamos que una exponencial para la respuesta forzada IF, por lo tanto, esperamos que IF sea BE elevado a la menos 2T. Entonces voy a explicarles esto por acá. Dice, vamos a usar la ley de Kirchhoff para los voltajes, en donde nos dice que es la inductancia derivada de la corriente con respecto del tiempo más la resistencia por la corriente es igual a la respuesta de forzamiento. Entonces vamos a reemplazar datos. Tenemos que inductancia derivada de la corriente con respecto del tiempo más la resistencia, que es 4 por la corriente, es igual a 10e a la menos 2t. Esta de aquí es nuestra respuesta de forzamiento. Entonces, cuando un sistema lineal es forzado por una función exponencial, esperamos que IF tenga la misma forma exponencial. Sería b a la menos 2t. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a calcular la derivada con respecto a t. Explicarles ese pedacito. Y dice: derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a la derivada con respecto del tiempo de BE a la menos 2t. Aplicando la regla de la derivada de una constante por una función, obtenemos la derivada con respecto del tiempo, paréntesis e a la menos 2t. Así. Ahora hacemos la derivada de la función exponencial. Sería d con respecto de t, de u de t, ¿cierto? Igual a e a la u t por du sobre dt. En nuestro caso, u de t es igual a menos 2t, ¿cierto? Y du sobre dt a la menos 2 es igual a menos 2. Entonces, seguimos por acá. D con respecto de t sería e a la menos 2t, que es nuestro u de t, es igual a e a la menos 2t por menos 2, y esto da igual a menos 2e a la menos 2t. ¿Correcto? Entonces tenemos la derivada de i con respecto de t es igual a b por, abro paréntesis, menos 2e a la menos 2t igual a menos 2be a la menos 2t. Entonces ahora vamos a sustituir teniendo en cuenta que I corriente es igual a be a la menos 2t, y nuestra derivada de I con respecto de t es igual a menos 2be a la menos 2t.
Entonces volvemos a nuestra ecuación original, que teníamos que la derivada de la corriente con respecto del tiempo más 4 veces la corriente es igual a la respuesta de forzamiento, y vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría menos 2b a la menos 2t más 4b a la menos 2t es igual a 10e a la menos 2t. Entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar 2b más 4b. Vamos a factorizar e a la menos 2t igual a 10e a la menos 2t. Luego de esto, bueno, hacemos aquí la operación, nos daría 2be a la menos 2t es igual a 10e a la menos 2t. Como los exponenciales son iguales, en ambos lados igualamos los coeficientes. Entonces nos quedaría 2b es igual a 10 y b es igual a 10 sobre 2, donde b es igual a 5. Entonces vamos a irnos por aquí a las diapositivas, en donde nos dicen que la inductancia de la derivada de la corriente con respecto del tiempo más la resistencia por la corriente es igual a la respuesta de forzamiento, que es lo que les acabo de explicar. Como la inductancia es 1, pues simplemente se cancela, sigue dando derivada de la corriente con respecto del tiempo, se iguala a la respuesta de forzamiento. Entonces sabemos que tenemos que tener una respuesta de la corriente de la misma forma exponencial. Por tanto, ponemos b elevado a la menos 2t y pues ya sabemos de dónde salen estos resultados, que es donde ya hacemos como tal la derivada, factorizamos y nos da que b es igual a 5. Entonces reemplazamos en la respuesta de forzamiento en IF, donde la tenemos aquí arribita, dice BE elevado a la menos 2t, entonces sería 5e elevado a la menos 2t. Entonces continuamos con la respuesta natural. Dice que se puede obtener si consideramos el circuito que se muestra en la figura 871b. Aquí lo tenemos. Entonces, este es el circuito equivalente apropiado para después de que se ha abierto el interruptor. La parte del circuito que está conectada al inductor ha sido reemplazada por su circuito equivalente Norton. Y la respuesta natural es. Entonces aquí nos muestran, yo les voy a ir a explicar nuevamente por aquí cómo vamos a desarrollar esa parte. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando el interruptor se abre en t igual a 0, el circuito pasa a ser la figura B. En este circuito, el inductor ve una resistencia efectiva de 4 ohmios y no hay ninguna fuente conectada al inductor. Para un inductor, la relación voltaje-corriente es igual a la inductancia de la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y aplicamos la ley de Ohm para la resistencia. Ley Ohm. Entonces daría igual a BR igual a RL por la corriente. Listo. Entonces luego aplicamos la ley de Kirchhoff para los voltajes en un lazo cerrado. Y sustituyendo PL más BR igual a 0, tenemos L de la derivada con respecto de T más RL por I es igual a 0, y tenemos que la derivada de la corriente con respecto del tiempo más 4 veces la corriente es igual a 0. Entonces proponemos una solución que sería que nuestra corriente con respecto del tiempo sea igual a E a la lambda T, ¿cierto? Donde A y lambda
son constantes a determinar. Entonces vamos a hacer por aquí derivada de i con respecto de t es igual a lambda i a la lambda por t. Sustituyendo esta ecuación diferencial en la original, vamos a obtener lambda e a la t más 4 veces, vamos a poner lo mismo, e a la t es igual a 0. Entonces factorizamos, nos quedaría lambda más 4 de a e a la lambda de t es igual a 0. Entonces, como a e a la lambda de t debe ser diferente de 0 para cualquier t finito, entonces simplemente vamos a dejar que lambda más 4 es igual a 0. Entonces lambda sería igual a menos 4. Entonces seguimos, dice la constante de tiempo, que la simbolizamos así con una t pequeñita, de un circuito RL se define como la inductancia sobre la resistencia. Entonces vamos a reemplazar datos, que sería 1 sobre 4 ohmios. Y esto daría igual a 0,25. Listo, entonces la forma estándar de la respuesta natural para un circuito RL, entonces vamos a poner aquí forma estándar, es que la corriente con respecto del tiempo es igual a la corriente evaluada en 0 de E a la menos t por t. Entonces, donde I de 0 es la corriente inicial. Entonces vamos a tener IN, la t es igual a E a la menos t sobre 0,25 es igual a E a la menos 4t. Y la respuesta total, pues total es I es igual a IN más IF. Entonces ya tenemos las dos, simplemente vamos a poner aquí, reemplazar a E a la menos 4t más 5e a la menos 2t. Entonces, aquí es importante, bueno, espérenme, hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta la respuesta total. Entonces dice en t igual a 0, entonces simplemente reemplaza, pero aquí es importante aclarar. A se puede determinar a partir del valor de la corriente del inductor en el tiempo t igual a 0. La corriente inicial del inductor I0 se puede obtener considerando el circuito C del ejemplo antes de que el interruptor se abra. Dado que el voltaje con respecto de t es igual a 0, para t menor que 0 y una fuente de voltaje 0 es un cortocircuito, entonces el circuito también se encuentra en estado estable antes de que se abra el interruptor y la única entrada es la fuente de 10 voltios. Vamos a ver. La única entrada es la fuente de 10 voltios en el diagrama C. Entonces el inductor en el cortocircuito, si el inductor actúa como un cortocircuito, entonces la corriente en el cortocircuito que reemplaza al inductor es la condición inicial I0 de la figura C. Entonces, por ese motivo, ponemos la fuente de voltaje sobre la resistencia.
nos daría 10 sobre 5 es igual a 2 amperios. O bien, ya lo reemplazamos en I0, reemplazamos los datos por 0 es igual a más 5. Entonces nos da que A es igual a menos 3. Y ya aquí lo obtenemos. Reemplazamos A es igual a menos 3 y reemplazamos los datos la, en la respuesta total y ponemos la condición que nos daba el ejercicio, que decía cuando t era mayor que 0. Y este sería pues todo el ejercicio desglosado. Espero pues me hayan entendido y les haya gustado. A continuación mi compañera va a seguir exponiendo el tema de operadores diferenciales. Bien, continuando con los operadores diferenciales, tenemos que estos son como símbolos o caracteres que podemos usar para reemplazar operaciones. En este caso estamos utilizando la S, que esta S nos sirve para reemplazar la derivada con respecto al tiempo. Acá tenemos S por X. Eso quiere decir la derivada con respecto al tiempo de X. Y se puede utilizar en n potencias. Acá tenemos un ejemplo de la segunda derivada, que sería s al cuadrado de x, o por x, sería la segunda derivada con respecto al tiempo de x. Bueno, si n es 0, se puede trabajar como cualquier otra constante, que s a la 0 es igual a 1. Bueno, s es una derivada, por lo tanto su opuesto debe ser una integral. Entonces 1 sobre s corresponde a la integral desde menos infinito hasta t de la variable que estemos trabajando. Bueno, como bien sabemos, si multiplicamos un número por su opuesto, nos da 1. Entonces, s por 1 sobre s debe ser igual a 1 sobre s por s, que debe ser igual a 1. Es como decir 2 por 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 2 por 2. En todo caso, da 1. Bueno, aquí podemos ver unas confirmaciones más como visuales, más aplicadas de este principio. Primero, ponemos en práctica este s por 1 sobre s. Y aquí lo tenemos, que sería la derivada con respecto al tiempo de la integral de menos infinito hasta t de x de tau. En este caso no se ve muy claramente, pero esta diferencial con respecto al tiempo se puede colocar como un diferencial con respecto a tau. Y creo que sería más sencillo de visualizar que esta integral de tau se pueda cancelar o se pueda convertir en 1 con esta derivada de tiempo o de diferencial con respecto a un tiempo o a un de. Y acá tenemos que es exactamente lo mismo. Ahora utilizamos la segunda manera de escribirlo, que sería la integral primero y luego la derivada, que sería 1 sobre s por s por x o de x. Tenemos la integral desde menos infinito hasta t de un diferencial con respecto a tau de x por un de tau. Acá se ve más claramente que el de tau se nos convierte en 1 y nos queda la integral de menos infinito hasta t de un diferencial de x. Cuando ya se resuelve, tenemos la resta de los límites superior menos el límite inferior. En este caso el límite superior es t y el límite inferior menos infinito. Esta forma creo que se parece mucho a la que hemos venido trabajando con los circuitos RC, RL, incluso anteriores a ellos. Este x de menos infinito, para que esta función o esta expresión sea cierta de que esto 1 sobre s por s de x es igual a esta integral por este diferencial,
este x de menos infinito debe ser 0. Puede tener otro valor, pero puede que no sea estable. Este valor, que sea 0, se asemeja mucho a las circunstancias iniciales que solemos tomar, que es lo que nosotros asumimos, por ejemplo, para el voltaje, para la corriente de un inductor o de un capacitor. Bueno, acá tenemos una aplicación que se le puede dar a la resolución de ecuaciones diferenciales. Acá tenemos la ecuación diferencial que hemos venido trabajando de primer orden. Tenemos una derivada con respecto al tiempo de x de t más a por x de t igual a b de y de t. Esta es la ecuación diferencial de primer orden por excelencia, pues la más general que podemos encontrar, o bueno, la que más trabajamos. Y la solución natural que suele dar esta ecuación es x de t igual a k por e de st. Este s lo vamos a resolver más adelante, y ese s corresponde justamente a nuestro operador diferencial. Para que nosotros podamos resolver ese s, tenemos que establecer la función de forzamiento en 0. Eso quiere decir que y de t debe ser 0. Por lo tanto, la ecuación nos queda de esta manera: la derivada con respecto al tiempo de x de t más a por x de t igual a 0. Creo que eso es claro. Ahora hacemos el reemplazo de nuestro operador diferencial. S de x más a de x, a por x. Factorizamos x, nos quedaría s más a, y esto igual a 0. Lo que nos da dos resultados: x igual a 0 y s igual a menos a. X igual a 0, la verdad no nos es muy claro, no nos dice mucho. Entonces vamos a tomar s igual a menos a. Y este valor de s lo vamos a reemplazar en la respuesta natural que nos dieron en un comienzo. Recuerdan que este s lo vamos a tomar como el diferencial. Entonces nos quedaría que x de t es igual a k por e a la menos at. Esta es una aplicación sencilla, fácil de ver que s es más fácil de trabajar que un d con respecto al tiempo, un diferencial de tiempo. Este es un ejemplo que nos daba para utilizar MATLAB. Se puede utilizar, en este caso nos dan este circuito de acá, que podemos ver que se puede aplicar ley de corriente de Kirchhoff sin ningún problema. Tenemos un capacitor, una resistencia y una fuente de voltaje no constante. Esta ecuación de acá es la que corresponde justamente a esa ley de Kirchhoff para los voltajes. Tenemos el de la fuente, que va en sentido contrario, o bueno, tiene polaridad contraria al sentido de corriente que se estaría tomando en esta malla. Por eso está negativo, 4 coseno de 10 de 100t. Tenemos el voltaje del capacitor, que sí va en sentido positivo. Y tenemos el voltaje de esta resistencia de 10 kiloohmios. Esta resistencia de 10 kiloohmios tiene la misma corriente que el capacitor. Entonces recordemos que de la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos la resistencia por la corriente. La resistencia son 10 kiloohmios, la corriente sería el valor del capacitor por la derivada con respecto al tiempo del voltaje del capacitor. Resolvemos y nos queda esta ecuación más simplificadita, que es de 0.01 por la derivada con respecto al tiempo del voltaje de b de t más b de t igual a 4 coseno de 100t. Aplicando los operadores diferenciales, si queremos aplicarlo en el programa, que es el punto de este ejercicio, tenemos 0.01 por d mayúscula, que reemplazaría al s que veníamos trabajando,
pero es exactamente la misma función, por v más v igual a 4 coseno de 100t. El v lo dejamos simple. Ya sabemos que es una función con respecto al tiempo. En este caso, por cuestiones del programa, lo dejamos así. Acá tenemos el código que meteríamos en el programa. Lastimosamente es un código obsoleto que ya no funciona. Ya sería la curiosidad de cada persona como cacharrearle, por así decirlo, a este código o de alguna otra manera para que les dé la respuesta en MATLAB. Acá tenemos la que nos da el libro, que es la que por defecto debería darnos. Aquí tenemos la gráfica y la respuesta. Bueno, ya creo que quedó bastante claro que los operadores diferenciales son un símbolo, una letra o algo que podemos usar para representar una operación. En este caso, una derivada, y si es la inversa, una integral. Bueno, las comprobaciones siempre van a ser algo que vamos a necesitar. Acá vamos a hacer las comprobaciones de dos ejercicios bastante sencillos que hemos venido trabajando en el capítulo. Si me lo permiten, ya en un momento les comparto una pizarra para verlo más gráficamente. Creo que empezamos con este. Bien. Acá tenemos el ejercicio, que acá nos están dando la función de cómo se comporta el voltaje con respecto al tiempo. Y tenemos aquí abajito el circuito en el que se estudió o el que se analizó para sacar esa gráfica. Entonces hay tres cosas que debemos comprobar o que debemos volver a hallar o revisar, corroborar para saber si esta gráfica corresponde al comportamiento de este circuito. Tenemos que tener en cuenta el voltaje sub cero o en un tiempo cero anterior a que haya la perturbación del interruptor, y el voltaje posterior a la interrupción del interruptor. También tenemos que tener en cuenta el tau, que es la relación que tenemos entre la resistencia de Thevenin y ya sea el inductor o el capacitor que estamos trabajando. En este caso es un inductor. Entonces empecemos con el V sub 0. Como ya sabemos, en un tiempo cero el interruptor va a estar cerrado y el inductor se va a comportar como un cortocircuito, por lo que nos quedaría un circuito de esta manera. Disculpe la falta de pulso. Acá está el cortocircuito del inductor y la resistencia, que es donde está nuestro voltaje que estamos analizando, que sería nuestra resistencia de 600 ohmios. Tenemos la polaridad y nuestro V sub 0. Bien, entonces como tenemos que hallar este V sub 0 y viendo que se puede reducir el circuito, vamos a tener una resistencia equivalente
porque están en paralelo estas dos resistencias, la de 600 ohmios y la de 300 ohmios, uno sobre 600, lo que nos da una resistencia equivalente de 200 ohmios. Listo. Ya teniendo la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo, entonces podemos aplicar un divisor de voltaje. Listo. El divisor de voltaje nos dice que este voltaje sería igual al voltaje de la fuente por la resistencia que estamos hallando, que sería nuestra equivalente de 200 ohmios, sobre la suma de las resistencias, que sería en este caso 400. Que nos da un voltaje de 4 voltios. Ya tenemos el voltaje sub cero. Ya tenemos el primer dato que podemos ir confirmando. Ahora debemos pasar a cuando ya hubo la perturbación. Dibujamos nuevamente. Acá el inductor sigue comportándose como un cortocircuito. Listo. Tenemos el voltaje en el infinito, o bueno, de un tiempo posterior a la perturbación. Listo. Como aquí el circuito está abierto, entonces esta resistencia la omitimos. Acá ya directamente podemos aplicar el divisor de voltaje. Que sería nuestro B al infinito igual a la fuente, 8 voltios, por la resistencia de 600 sobre la suma, en este caso sería 800. Lo que nos da 6 voltios. Listo, tenemos ya dos datos, nos falta simplemente el tau. El tau en este caso es el inductor sobre la resistencia de Thevenin. Entonces, para hallar esta resistencia de Thevenin, tenemos que cancelar nuestra fuente. Nos queda un cortocircuito porque es una fuente de voltaje.
Y esto se halla ya para un tiempo superior a la perturbación. Es 600 ohmios y 4 milihenrios. Listo. Esta de 300 la seguimos omitiendo justamente porque no pasa una corriente por ahí. Entonces no nos afectaría. Entonces nuestra resistencia de Thevenin sería la suma, porque estarían en serie, de esta resistencia de 200 y esta de 600. Lo que nos daría 800 ohmios. Entonces nuestro tau correspondería a 4000 4 por 10 a la menos 3 sobre 800. Lo que nos da 5 microsegundos. Listo. Con estos datos ya podemos comprobar. Entonces tenemos que el voltaje original o el voltaje en un tiempo cero corresponde a nuestro inicio, es decir, este valor de acá, 4, que en efecto concuerda. Y acá, cuando hubo la perturbación, ya cuando es estable, tenemos 6 voltios, que sería este valor acá, este superior aquí. Y nuestro tau es de 5 microsegundos. Como podemos ver, las unidades de tiempo acá son microsegundos. Por lo tanto, podemos ver que aquí el cambio es de 5 microsegundos. Entonces, podemos confirmar que en efecto sí es correcto. Ahora, pues pasemos a otro ejemplo, como por que queden más claras las cosas. Perfecto. Entonces, en este ejemplo, tenemos este circuito que tiene dos perturbaciones. Hay un momento en el que el circuito se abre, que es a los 90 milisegundos, y cuando se cierra, que es a los 20 milisegundos. Entonces, al tener dos perturbaciones, podemos ver acá que se va a establecer, va a tener un valor original acá, luego va a haber la primera perturbación y va a haber una segunda perturbación hasta llegar ya al estable. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta 4 parámetros para confirmar que sea correcto. Tenemos que tener en cuenta el voltaje de estado estable, tanto el circuito cuando el interruptor está abierto como cuando está cerrado, y la constante de tiempo cuando el circuito está con el interruptor abierto o cuando está con el interruptor cerrado. Entonces, pasemos a analizarlos. Para el voltaje de estado estable cuando el interruptor está abierto, pues tenemos que tomar nuestro circuito tal cual. Entonces primero dibujémoslo como quedaría.
de 12 voltios nuestra fuente, una resistencia de 30 kiloohmios. Otra de 150 kiloohmios. Y una última de 60 kiloohmios, que es donde va a medir o va a coincidir el voltaje con el del capacitor. Listo. Nuevamente podemos aplicar divisor de voltaje, ya que nuestro voltaje de capacitor va a ser el mismo que esta resistencia de 60 kiloohmios. Entonces tenemos la fuente de 12 voltios por la que estamos analizando, que es 60 kiloohmios, sobre la suma de todas las resistencias, que sería en este caso de 60 más 30 más 150, nos da 240 kiloohmios. Un voltaje estable cuando el interruptor está abierto, nos da un voltaje de 3 voltios. Ahora, cuando el circuito esté cerrado, la razón por la que nosotros tomamos esto aquí abierto, recordemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y bueno, volvamos a dibujar nuestro circuito. Fuente de 12 voltios. Bueno, cuando está conectado el interruptor, recordemos que al haber un cortocircuito, la corriente va a irse por ese cortocircuito. Por lo tanto, la resistencia de 150 kiloohmios no la vamos a tener en cuenta porque no va a haber corriente por ella. Entonces solo quedaría los 30 kiloohmios y los 60 kiloohmios, que es donde va a estar nuestro voltaje coincidente con el capacitor, que se comporta como circuito abierto. Igualmente podemos aplicar divisor de voltaje. Nuestra fuente por la que estamos midiendo, que es 60 kiloohmios, sobre la suma, que serían 90 kiloohmios en este caso, lo que nos da una respuesta de 8 voltios. Bueno, tenemos dos de los 4 parámetros que debemos considerar. Ahora, la constante de tiempo cuando el interruptor está abierto
Vamos a redibujar nuestro circuito. Recordemos que las fuentes de voltaje se convierten en cortocircuitos. De 150 kiloohmios y de 30 kiloohmios. Y nuestro capacitor es de 0.5 microfaradios. Bueno, acá nuestra resistencia de Thevenin, que recordemos que la necesitamos para hallar nuestro tau, sería igual a 1, porque están en paralelo, sobre 60 kiloohmios más 1 sobre la suma de las dos que están en serie, que sería 180. Lo que nos da una resistencia de Thevenin de 45.000 o 45 kiloohmios. Y listo, ya podemos hallar nuestro tau cuando el circuito está abierto. En este caso, cuando es un capacitor, es resistencia de Thevenin por la capacitancia. Tenemos una resistencia de 45.000 ohmios y una capacitancia de 0.5 microfaradios, lo que nos daría 45.000 por 0.5 por 10 a la menos 6. Nos daría 22.5 milisegundos. Ahora vamos a analizar esta constante de tiempo para cuando está cerrada. Volvemos a dibujar nuestro circuito. Nuevamente la fuente es un cortocircuito. Acá el cortocircuito nos omite una resistencia y nuestro capacitor. Tenemos la de 60 kiloohmios y la de 30 únicamente. Son 30 kiloohmios. Entonces nuestra resistencia de Thevenin igualmente va a ser 1 en paralelo de 1 sobre 60 kiloohmios más 1 sobre 30 kiloohmios. Nos da una resistencia de 20 kiloohmios. Entonces nuestro tau en este caso sería pues el mismo
el mismo capacitor por nuestra segunda resistencia de Thevenin. Lo que nos da como resultado 10 milisegundos. Bien. Entonces, aquí tenemos los dos voltajes que se establecen. El primer voltaje que se establece cuando el circuito está abierto es de 3 voltios. Acá podemos ver la línea de los 3 voltios. Luego se establece en 8, que es esta. Y nuestro primer tau es de 22.5, que es uno bastante amplio. Y eso lo podemos ver en esta parte, que arranca acá en 80 y por la pendiente que tiene esta curva acá, no me quedó muy bien dibujada, debería cortar en 22.5 después, es decir, en 112.5. Y acá en este punto. Es decir, que esta recta sería más, tenía una inclinación más o menos de esta forma. Y el otro valor que tenemos es de 10 milisegundos, que ese igualmente lo podemos tener acá con esta inclinación. Debería coincidir aquí con el 30, que es donde corta esta pendiente, y termina comienza aquí en 20 y termina en 30, que es donde comenzó la perturbación y donde esa primera perturbación o esa velocidad por la pendiente que toma o que tiene aquí en un comienzo va a cortar con nuestra línea estable. Listo, creo que ya quedó claro lo que tenemos que hacer. Les agradezco su atención, espero haya quedado claro. Ya está el taller, espero lo puedan desarrollar gratamente y que pasen un feliz día. Muchas gracias.